¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Ya ir a nuestro día 11º de devocional. Qué emocionante es estar haciendo este recorrido ya por el libro de los Hechos y estar cada día más cerca de Transforma tu Entorno 2013. Para mí ha sido en lo particular muy emocionante estudiar la palabra y ver cómo Dios nos está preparando para realmente ser agentes de transformación y que en el Congreso podamos realmente ser activados y poder recibir lo que Dios quiere que recibamos por medio de su palabra. Y por eso es tan importante y tan emocionante que nos estemos preparando con la palabra de Dios para poder ir y simplemente confirmar ese día de Transforma tu Entorno 2013, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy nos toca leer el capítulo 11. Yo sigo insistiendo en la enseñanza que hemos visto de buscar siempre hablar a todas las personas, no hacer acepción de personas y entender que Dios no hace acepción de personas, sino que Él siempre busca a todos y que nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo, que el Evangelio no está limitado, sino que el Evangelio es para todos y nosotros debemos ir y hablarle a todos. Ahora, vamos a leer el capítulo 11 del libro de los Hechos y aquí vemos cómo los cristianos que podríamos hoy llamar tal vez los legalistas, los cristianos que tal vez no entienden cómo es que suceden ciertas cosas porque están acostumbrados a una estructura, a una forma de trabajo, o que a lo mejor puede haber envidias por lo que Dios está haciendo en otros. Bueno, pues ellos reaccionan y se le van a Pedro, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sucede en el capítulo 11, muy emocionante. Dice el 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo habías visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Está hablando los judíos que habían sido ya convertidos, digamos, de su camino y que habían decidido creer en Jesús como Salvador personal. Y estos judíos tienen sus estructuras, ellos siguen creyendo que la ley de Moisés vale de algo y que por lo tanto solo ellos como pueblo escogido de Dios tienen derecho a la salvación y tienen derecho a lo que es el don del Espíritu Santo. Entonces cuando ellos se enteran que Pedro va y visita a estos gentiles, pues dicen, ¿cómo? Si mi estructura, si mi forma de pensar dice que esto es así. Mi amigo, la primera enseñanza que debemos de comprender hoy es que Dios actúa de maneras distintas siempre y debemos seguir en el entendido de que el Evangelio de Dios no está limitado a nadie y que no se mueve además con fórmulas, mi hermano.
La realidad es que muchas veces las iglesias crean fórmulas, crean conceptos, crean, digamos, métodos en los cuales te dicen las cosas deben de ser así y así y así. Y es cierto que hay doctrina y que hay principios de los cuales no nos podemos mover, pero no hay fórmulas para Dios y no hay acepción de personas de ninguna manera, y por lo tanto es bien importante que estemos siempre, primera, cerca de Dios para entender cuando las cosas vienen de Él y cuando no, y segunda, receptivos al Espíritu Santo para entender que puede actuar de formas diferentes en donde quiera que estemos. Esto es bien importante, mi amigo, porque si no lo comprendemos, entonces nosotros vamos a seguir trabajando con fórmulas y vamos a seguir negando a veces milagros o cosas más grandes que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Esto es lo que aprendemos en la primera parte, y Pedro pues defiende bastante bien el punto, explica lo que sucede, y él dice algo bien importante. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Mi amigo, recuerda que a veces nosotros somos el primer estorbo, ¿no? Nosotros debemos de tener cuidado de no ser un estorbo. Nosotros debemos ser tubos por los que fluye el Espíritu Santo y solamente instrumentos, siervos. Él es el Señor, Él decide. Nosotros solamente nos movemos conforme a lo que Él pide que hagamos. Mi amigo, esta es la primera parte de la enseñanza. Bueno, como ven, me tuve que mover porque ocuparon mi set de filmación. Pero bueno, ya estamos aquí para seguir con la siguiente parte de la enseñanza. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense, esto es bien padre. Muchas veces, mi amigo, y eso es, aquí es donde me emociona, porque Transforma tu Entorno 2013 precisamente habla de este mensaje. La iglesia se ha cerrado a la misma iglesia, aquí representada por los mismos judíos, los judíos hablándole a judíos, no se atrevían a ir a más. De repente le hablamos solo a la gente que va a la iglesia, ¿no? Testificamos dentro de la iglesia, hablamos dentro de la iglesia, hablamos con gente de otros grupos, pero muy pocas veces, mi amigo, mi amiga, nos atrevemos a salir de eso y empezarle a hablar a otra gente que tal vez no es tan común, a la gente que tienes sentada junto a ti en el metro, a la gente que tienes sentada junto a ti en el pecero, a la gente que te puedes encontrar en un parque, que necesita de un abrazo, que necesita de un mensaje de esperanza. Y estos hombres del versículo 20 dice: algunos varones de Chipre y de Cirene entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y fíjate, a veces no lo hacemos por temor, o porque no me han autorizado, o porque no me han dicho, porque seguimos inmersos en estructuras humanas. Pero fíjate, dice el 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es tremendo. Lo que Transforma tu Entorno 2013 está proponiendo, mi querido amigo, es precisamente esto. Empecemos a movernos, no esperemos que otros lo hagan, vamos a movernos nosotros, vamos a hablarles a los que nadie les habla, vamos a llevar el evangelio a otras personas, y entonces vamos a llamar, mi querido amigo, la atención de aquellas personas que están en liderazgo, en eminencia, para que puedan decir: algo está pasando ahí, porque el Señor está con ellos, porque ellos están haciendo el trabajo, vamos a apoyarlos. ¿Qué es lo que hizo la iglesia en el 22? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces ellos empezaron a actuar, llamaron la atención de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia mandan a Bernabé, y Bernabé, cuando llega, se sorprende y dice:
¿qué es esto? La gracia del Señor derramada. Y entonces les dice, ¿saben qué? Sigan adelante, el Señor está con ustedes, sigan firmes, sigan fieles al Señor. Y su mismo testimonio, su misma vida era de aliento a los que ya estaban en ese momento creyendo, ¿no? Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate, esto es bien interesante. Cristiano quiere decir en el griego original seguidor de Cristo. Mi amigo, muchas veces el título de cristiano nos es muy fácil decirlo porque vamos a una iglesia. Seguidor implica caminar, seguir pisadas, seguir el camino. Muchos cristianos estamos viendo cómo otros siguen el camino en lugar de caminar. Para que realmente puedas ser un cristiano, debes caminar por donde Cristo caminó, debes seguir el camino que Cristo caminó, debes seguir sus pisadas, debes pisar detrás de él. Y mi amigo, yo te exhorto a que si tú te llamas cristiano, realmente empieces a actuar como tal, empieces a comprender y honrar de alguna manera el título que quiere decir seguidor más ni menos que de Cristo mismo. Mi amigo, no es cualquier cosa decirse cristiano. Es muy fácil en la iglesia de hoy llamarnos cristianos a todos, pero un verdadero cristiano, está muy claro aquí, es un seguidor de Cristo. Dice el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En medio del seguir a Cristo había algo bien importante, un corazón dispuesto. No me voy a enfocar tanto en lo material, sino en el corazón. Muchas veces vemos hermanos o gente con necesidad y ni siquiera tenemos un corazón para dar. Debemos, si queremos transformar nuestro entorno, mi amigo, mi hermano, debemos cambiar ese concepto y empezar a tener un corazón alegre, un corazón que esté dispuesto a dar, un corazón que esté sensible a las necesidades de otros, porque si no hacemos eso, podremos hablar del evangelio, podremos decir que somos cristianos, podremos hablar de Cristo, pero recuerda que este tipo de acciones, mi amigo, son las que realmente van a transformar nuestro entorno. Tú puedes presentar a Cristo a través de una obra de caridad, tú puedes presentar a Cristo a través de algo que los demás no hacen, tan sencillo como preocuparte por la necesidad de otros sin necesidad de hablar tal vez. Pero es importante, si queremos transformar nuestro entorno, comencemos con pequeñas acciones como lo hacían los creyentes que llamaban cristianos por primera vez en Antioquía. Mi amigo, que el Señor nos siga preparando, nos siga convenciendo de que necesitamos más de lo que estamos haciendo para realmente transformar nuestro entorno. Gracias por seguir este devocional. Seguimos mañana con el capítulo 12 y por supuesto nos vemos en Transforma tu Entorno 2013. Dios les bendiga.